Amados hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga. Hoy traemos un tema maravilloso: elección del sucesor de Judas como cumplimiento de la profecía dicha por David. Sí, por el rey David. Hoy continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, edición número 3. La cita de hoy está en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 20. En este pasaje se describe la elección del sucesor de Judas. Después que Judas traicionara a Jesús y se suicidara, los apóstoles se reunieron para elegir a un nuevo apóstol que pudiera tomar su lugar. Pedro explicó que era necesario elegir a alguien que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús al cielo. 2 hombres fueron seleccionados: José, llamado Barsabás, y Matías. Después de orar, los apóstoles echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, quien se convirtió en el 12º apóstol. Hagamos un recuento de los estudios anteriores. El libro de los Hechos inicia con, primeramente, la promesa del Espíritu Santo, donde el Señor les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén y que esperen la promesa. Número 2, la ascensión del Señor Jesucristo, donde el Señor asciende al cielo ante los ojos de sus discípulos y les aparecieron 2 ángeles, quienes les dijeron que así como miraron ir al cielo al Señor Jesús, asimismo sería su regreso. Aquí podemos ver la promesa del regreso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y hoy, con el tema número 3, elección del sucesor de Judas. Aleluya. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Señor, ayúdanos, ilumínanos para entender tu palabra. Te ruego por aquel que está hambriento y sediento de ti, Señor. Aquel que está con necesidad de escuchar una palabra tuya, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Amén. Hechos 1, 12 y 20. Comenzamos con el verso número 2. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos estaban en el monte alto esperando la venida del Espíritu Santo, y todos los que estaban allí, que eran como 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces ahora volvieron a Jerusalén, dice, ¿verdad? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué significa camino de un día, pero de reposo?
Según la ley judía, un camino de un día de reposo se limita a 2000 pasos o codos, o 7 furlongs y medio. Un codo medía aproximadamente 18 pulgadas, por lo que un camino de un día de reposo era algo más de media milla. El rango máximo de caminata desde la ciudad de 1 hasta los 2000 codos, o aproximadamente 1000 metros, que equivale aproximadamente media milla, ¿verdad? Entonces, eso era lo que, digamos, era la distancia del monte hasta Jerusalén. No era algo muy lejos, ¿verdad? Ahora pues está todo poblado y todo pues está en Jerusalén. Nos vamos ya, después de explicar esto, al versículo 13. Y entrados, subieron al aposento, ya entraron a Jerusalén, ¿verdad? Me imagino pues que en esos tiempos no estaba poblado como ahora. Pero ya ellos entraron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Esta palabra está confirmada, o la podemos confirmar en Mateo 10, 2 y 4, o de 2 al 4. 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dice, ¿verdad? Esto es para confirmar quiénes eran los discípulos escogidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto, hoy estamos estudiando quién es el que va a reemplazar a Judas Iscariote, que traicionó, que entregó a los guardias, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. En el 14 nos dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Estaban todos los discípulos, pero allí con los discípulos andaban mujeres, ¿verdad? E incluyendo a María, madre de Jesús, pero también los hermanos de Jesús, ¿verdad? Entonces, en el 15 nos dice: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: ¿quién? Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Aleluya, el rey David, ¿verdad? Fue usado por el Espíritu Santo y habló, ¿verdad?, de que iba a acontecer con Judas. Dice, de lo que habló el Espíritu Santo, ¿verdad? Habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
La palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Al pie de la letra. Gloria a Dios. Y era contado, dice en el versículo 17, con nosotros. ¿Quién? Judas. Y tenía parte en este ministerio. Imagínense, era uno de los escogidos de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo. Todos los he escogido yo, ¿verdad? Él escogió a Judas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 18. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así fue como murió Judas después de que entregó a nuestro Señor Jesús, cuando supo la noticia que le habían dado, ¿verdad?, pena de muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él sintió toda la culpa en su corazón, en su alma, en su espíritu, y pues él cargaba su dinero que le habían ofrecido por entregar a nuestro Señor Jesucristo, y él cayó en la trampa del enemigo y pues recibió esas monedas, ese dinero que era mucho, ¿verdad? Que pues alcanzaba para comprar un terreno en el cual él mismo se mató, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, ¿verdad? Entonces estaba ya escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Dios, el Espíritu Santo, le reveló al rey David, ¿verdad?, de cómo iba a suceder. Imagínense, muchos años con anticipación ya estaba revelado la traición de Judas y que también pues iba a morir, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta palabra la podemos ver en Mateo 27:3-10. Se describe como Judas devolvió las 30 piezas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, quienes, oiga, ellos, ¿verdad?, después de que entregó Judas la plata, quienes las usaron para comprar el campo del alfarero como un lugar para enterrar a los extranjeros, ¿verdad? Para dar siempre el cumplimiento de la palabra. Estamos viendo que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Porque ya estaba escrito de la traición de Judas, ya estaba escrito de que iba pues a morir. Y en el 19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama. Oiga, ¿qué quiere decir? Campo de sangre. Gloria a Dios. Aleluya. Grande y poderoso es el Señor. Antes les pido a mis hermanos y amigos que quieran ayudar en nuestro ministerio. ¿Cómo nos pueden ayudar? Suscribiéndose a nuestro canal, compartiendo la prédica para que esta prédica llegue a todas nuestras amistades, a toda nuestra familia y a todos los vecinos, a todos nuestros grupos que podamos tener, ¿verdad? Para que esta palabra se expanda y llegue a los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Dele like, comparta y suscríbase y active la campanita de las notificaciones. Dios le bendiga. Entonces, en el 20, porque está escrito en el libro de Salmos,
¿verdad? Pero regresemos al 19 nuevamente. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, ¿verdad? Allí pues murió Judas Iscariote, pero acuérdese que fue la traición, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Él traicionó a nuestro Señor Jesucristo, lo entregó prácticamente con un beso. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, con un beso, ¿verdad? Con un beso me entregas. Aleluya. En el 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? ¿Verdad? La mayoría, el rey David. Entonces, está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, ¿verdad? Oiga, compraron un cementerio donde entierran, ¿verdad?, a los extranjeros, dice, ¿verdad? Entonces, lo que estaba escrito dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, ¿verdad? Solo los cuerpos muertos que llevan allí. Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de este estudio de la palabra escrita de nuestro Padre y Dios Todopoderoso? Bueno, lo que podemos aprender es que todo lo que sucedió ya estaba escrito. Y nosotros a través de la palabra de Dios podemos ver el poder de la palabra de Dios. Podemos ver el cumplimiento de su promesa. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios? ¿Sabe usted que hay mucha gente que tiene la Biblia, que es la palabra de Dios escrita? La tiene en la cabecera de adorno y no la lee. Pero hay muchos, por supuesto, los que no han venido a los pies de Cristo, que no creen y dicen que es un simple libro escrito por hombres. Así me dijo una persona que, pues, lamentablemente ya no está con vida, pero me dijo, ¿tú crees en ese libro que fue escrito por otro hombre? ¿Cómo tú crees en un libro así? Le dije yo, ¿cómo tú me vienes a decir a mí? Tú que no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, me dices a mí que por qué yo creo en la Biblia, ¿verdad? Entonces, pues, así hay mucha gente que se enoja cuando le hablamos de la palabra de Dios. Se enojan cuando les hablamos del poder de Dios. Y se enojan más cuando uno les da la invitación que acepten en su vida, en su corazón, en todo su ser, a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. No quieren, porque ellos dicen que es mucha responsabilidad. Y no hay nada de responsabilidad. Más bien es todo al contrario, porque Dios, ¿verdad?, toma todas nuestras situaciones. Dios nos ayuda y guía nuestros pasos, como dice la palabra, para que todo nos salga bien, para que nos vaya bien, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra de Dios es poder, amado hermano. Dios Todopoderoso ha hecho todo con su palabra. Ahora ponga mucha atención. Punto número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el Señor.
Jesús es nuestro Salvador. Él tiene el poder de salvarle a usted y a mí y a todo aquel que decida venir a los pies de Cristo. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1 versículos de 1 al 5. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo hecho carne. La palabra de Dios se cumple. Dios ha hecho todo con la palabra. Y sin la palabra nadie ha hecho nada. O sea, todo lo que vemos fue hecho por la palabra, por el verbo, por nuestro Señor Jesucristo. Y sin Cristo nada existe. Todo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Todo por la palabra. Nosotros fuimos hechos, moldeados por las manos de nuestro Señor Jesucristo, por Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, la Biblia: ahora hagamos al hombre, dijo Dios. ¿Por qué dijo ahora hagamos al hombre? Aleluya, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sabe usted que Dios hizo todo por el amor a usted? Por supuesto, todo por amor a mí, por amor a la humanidad. ¿Sabe usted que antes de venir a los pies de Cristo éramos sus enemigos? Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Pero aún siendo enemigos de Dios, Dios ya tenía un plan perfecto de salvación. Siendo enemigos de Dios, Él decidió dar a su Hijo amado a morir. Y como dice la Biblia, a morir en muerte de cruz, que en aquellos años decían que era una muerte de maldición. Pero Dios Padre dio a su Hijo amado para que la humanidad, ¿verdad?, para que todo aquel pecador que venga arrepentido y acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, sea salvo. Así de bueno es nuestro Dios. Así de bueno y poderoso es Dios. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que se mueve en ello. Él lo hizo.